mucho más allá de lo que de repente nosotros conocemos como perineo, que es esa parte cutánea que hay entre la base de los genitales y el ano. ¿Sí? A nosotros, digamos que sí, nos dicen, este espacio de acá es el perineo, y ya. No, es como vamos a ver ahorita, es mucho más lo que hay ahí hacia atrás, hacia adentro, que hay muchas estructuras vasculonerviosas importantísimas, hay órganos, hay partes de órganos, como por ejemplo uretra, hay una parte donde está uretra masculina, uretra femenina, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta zona de la parte pues, de accidentes y algo que les comentaba ahorita. Esta es una zona en donde en el trabajo de parto de una mujer, si no se protege muy bien ese perineo, se puede llegar a producir desgarros. Y dependiendo qué tanto sea el desgarro, puede llegar a generar pero compromiso de estructuras vasculonerviosas, órganos o incontinencia fecal. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los límites del perineo? Entonces, trazamos una línea imaginaria entre las sínfisis púbicas, las espinas isquiáticas y el coxis. ¿Sí? Eso me va a armar un rombo. ¿Sí? Que todo ese rombo va a ser lo que corresponde verdaderamente al perineo. Ahora, ese perineo, esa parte de ese rombo es muy grande. Entonces, se va a dividir ese perineo en dos triángulos. Entonces, ubicamos el rombo y trazamos una línea imaginaria entre las dos espinas isquiáticas o espinas ciáticas y se me quedan dos triángulos. Un triángulo superior, relativamente grande, que vamos a llamar el triángulo urogenital, y un triángulo inferior, que es el triángulo proctodial, que es donde está la parte del recto. Proctodial. Muy bien. Proctodial, o también los libros lo hablan del triángulo anal. Es más fácil el anal. Muy bien, entonces lateralmente, miren todo lo que sería el perineo, que lo vuelvo a decir, que a veces uno tiene el concepto que es solamente esta partecita, solamente esta parte de piel. ¿No? Mire todo esto, vamos a ver que hay una fosa perineal superficial profunda, la fosa isquioanal. Todo esto está aquí dentro de esta región con estructuras vasculonerviosas muy importantes. Bueno, entonces el primer triángulo, el triángulo anterior urogenital, el segundo triángulo, triángulo posterior o proctodial o triángulo anal. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos, digamos que en la parte de anatómica, sínfisis púbica, espinas ciáticas y el coxis. Se me arma el rombo y luego para delimitar los triángulos, una línea imaginaria entre las dos espinas ciáticas y ya me queda el triángulo anterior y el triángulo posterior. Bueno. En la línea imaginaria, ¿sí?, que va entre ambas espinas ciáticas, en todo el centro queda lo que se denomina el punto central del perineo. En todo el centro, punto central del perineo, que se constituye como un punto de referencia para las episiotomías, principalmente. Debajo de ese punto, de ahí hacia adentro, está lo que se llama el cuerpo del perineo, ¿cierto? Que está justamente por debajo de la piel, ¿sí? Se va a encontrar ubicado entre, en el caso del hombre, entre el escroto y la parte del conducto anal, y en el caso de la mujer, entre la horquilla inferior y el ano. El cuerpo perineal. Importancia de este cuerpo perineal, porque ahí van a llegar unas fibras musculares, ¿sí?, valga la redundancia, de dos músculos importantes que son el músculo bulbo esponjoso, que ayuda en el hombre a formar la raíz del pene, y en la mujer ayuda a formar lo que es el cuerpo del clítoris.
Y el otro, el esfínter externo del ano, ¿sí? Que ese esfínter externo del ano, ya lo acabamos de ver, que está formado por la confluencia de tres músculos, ¿sí? Esos tres músculos son el pubo rectal, el ano coccigio y el ano perineal. Y además voy a encontrar en este cuerpo perineal unas fibras musculares de unos músculos que se llaman el músculo transverso perineal. Hay uno superficial y hay uno profundo, ¿sí? Entonces, este es el punto central, ¿sí? El cuerpo del perineo, ¿correcto? Muy bien. Aquí este es el músculo bulbo esponjoso, el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso. Este es el músculo perineal transverso. Hay uno superficial y debajo hay uno profundo. Y estos también acá son los músculos que me van a formar el músculo elevador externo del ano, que vendrían siendo estos de acá. El cubo rectal. El cubo rectal va del pubis hasta el recto, lo rodea y se devuelve. Ahorita hablamos bien de eso. El ano coccigio va del ano hacia el coxis y el ano perineal que va del ano hacia la piel del perineo. Esos tres músculos me forman el músculo elevado, el músculo esfínter externo del ano, o también llamado aparato esfintérico caudal. Bueno, comencemos a hablar del primer triángulo, el triángulo urogenital, ¿sí? En ese triángulo urogenital voy a encontrar debajo de la piel, voy a encontrar la fascia, como en cualquier parte de nuestro cuerpo, voy a encontrar la fascia, que se va a llamar fascia superficial, ¿sí? Es esto, tan pronto quitamos la piel, esto blanco es la fascia superficial. Recuerden que estamos acá. Esto no nos interesa en este momento porque es el triángulo posterior. Esto blanquito es la fascia superficial. Lo que vemos verde es la fascia superficial, justamente debajo de la piel. Esa fascia perineal superficial recubre vísceras, recubre la vejiga, recubre en la mujer el útero y parte del recto. Y en el hombre recubre también la parte del cuerpo cavernoso del pene, recubre también vejiga y recubre el recto. Sobra decir pues, que al cubrir vejiga y el pene, pues también va a cubrir lo que es la próstata. Esta es la fascia superficial. ¿Sí? Ahora, esa fascia superficial se va a dividir en dos, ¿sí? En una fascia que se llama la fascia de Colex y en otra que se llama la fascia de Scarpa, ¿sí? Colex y Scarpa. Digamos que a esas no les han cambiado el nombre todavía. Siguen hablándose de fascia de Colex y la fascia de Scarpa. Entonces, la fascia de Colex es la primera que encuentro después de la fascia superficial del tejido adiposo. Encuentro por encima del músculo transverso perineal superficial. Esta es la fascia de Colex. Y esta que va hacia los planos profundos es la fascia de Scarpa. Vendría siendo como la parte profunda de la fascia superficial perineal. Y esas dos fascias me van a delimitar unos espacios. El espacio perineal superficial, el espacio perineal profundo y la fosa isquio-anal, que es importantísimo en este caso. Bueno. La fascia perineal profunda, que anteriormente se llamaba la fascia de Gallaudet, ¿sí? Esa fascia de Gallaudet, como fascia profunda que es, está recubriendo músculos. ¿Qué músculo recubre esa fascia profunda? Va a recubrir el músculo isquiocavernoso, que en el hombre, junto con el bulbo esponjoso, me ayudan a formar la raíz del pene, y en la mujer, el isquiocavernoso, junto con el bulbo esponjoso, me ayudan a formar el cuerpo del clítoris.
y me va también a proteger o a cubrir los músculos perineales, principalmente el músculo perineal superficial, esa fascia profunda. Entonces, esto que ustedes ven en verde es la fascia profunda. Aquí iría la fascia de Colex y acá esto la fascia de Scarpa. Y esto la fascia perineal profunda, ¿cierto? Y vemos los espacios, ¿cierto? El espacio perineal superficial, el espacio perineal profundo y la fosa isquio-anal, ¿verdad? Acá en el hombre, lo mismo. La fascia perineal superficial, tenemos la fascia de Colex, tengo la fascia de Scarpa y esta sería la fascia profunda o la fascia de Galaudeta. Espacio perineal superficial, espacio perineal profundo y la fosa isquio-anal. Nuevamente, entonces veo, aquí iría lo que es la fascia superficial, la fascia de Colex, la fascia de Scarpa y la fascia de perineal profunda, la de Galaudeta. Espacio perineal superficial, espacio perineal profundo, fosa isquio-anal. Entonces miren que el perineo es mucho más que esa parte de la piel y a veces uno como profesional de la salud no conoce eso. ¿Y por qué es importante? Bueno, no solamente para la parte de las epicios, la parte del trabajo de parto, sino también ya es relativamente frecuente los traumas en los niños que están montando cicla y purrutum sufren trauma por la barra de la cicla o que de repente están montando patines y quedan abiertos de piernas, ¿cierto? O de repente, no es muy frecuente, pero sí alguna vez vi un niño que iba con los papás y el niño se subió en esas, ¿cómo se llama? Muritos, un murito esos que tienen los antejardines. Y resulta que allá anteriormente había habido una reja y entonces quedaron los chuzitos. Y el niño en una de esas pisó mal, cayó y se enterró un chusito de esos. Pero fíjese que hasta dónde pudo haber llegado ese chuzo, por así decirlo, pues depende el grosor de este tejido celular subcutáneo que está separando la fascia superficial de la fascia profunda y qué tanto se pudo haber llevado. Por eso es importante, por ejemplo, lo escucho a veces a los ginecólogos cuando ocurre ese tipo de eventos traumáticos, ¿sí? Diferente a lo del trabajo de parto, que listo, le revisan, pero es que uno puede ser que no haya lesión, herida en la piel, ¿cierto? Pero uno no sabe por dentro qué pudo haberse lesionado. Entonces yo escucho mucho los ginecólogos y los urólogos decir, mírele la orina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que por aquí está pasando uretra. ¿Sí? Entonces, si hay alguna lesión interna, pues, y haya producido un desgarro o una laceración en la uretra, pues donde primero se va a manifestar es en qué? La orina. Que la orina haya hematuria. ¿Sí? Entonces yo escucho mucho, no, pues esté pendiente, aparentemente no hay lesión, pero esté pendiente del color de la orina. Si ve que el color de la orina es como rojizo, tráigalo inmediatamente para acá, porque quiere decir que internamente si hay alguna lesión, ya sea en el espacio perineal superficial o en el profundo. Bueno, nuevamente, lo que hemos visto, los espacios perineales. Muy bien. Entonces, hablemos del espacio perineal superficial, que ya lo hemos visto. ¿Qué hay en el espacio perineal superficial? En el caso del hombre, en el espacio perineal superficial está la raíz del pene. Recordando que esa raíz del pene está formada por dos músculos. El músculo bulbo esponjoso y el músculo isquio cavernoso. También encuentro la parte proximal de la uretra esponjosa en el hombre. La uretra esponjosa es la parte de la uretra que va por el pene del hombre, ¿cierto? Encuentro también el músculo transverso perineal superficial y encuentro unos nervios y unos vasos sanguíneos muy importantes, que son los
músculo, que son el van o el paquete vasculonervioso pudendo interno. O sea, incluye la arteria pudenda interna, la vena pudenda interna y el nervio pudendo. ¿Sí? Miren que esto está ¿en dónde? En el espacio perineal, ¿qué? Superficial. ¿Sí? En los dibujos vemos que el espacio perineal superficial está lejos de la piel. No, está ahí a un ladito. ¿Por qué? Porque la capa de grasa que está debajo de la piel es delgadita en esa zona. Inmediatamente ya viene el espacio perineal superficial. Entonces, imagínense el cuento que yo les echaba un chuzo, por así decirlo, que le contaba del niño, pues que sea relativamente grandecito, digo yo por ahí unos 3, 4 centímetros, pues ya llega al espacio perineal superficial. Llega hasta el espacio perineal superficial. Muy bien. Ok, entonces recordemos espacio perineal superficial. Ahora, en la mujer, ¿qué hay en el espacio perineal superficial? Está el cuerpo del clítoris, o la raíz perdón, el cuerpo no, la raíz del cuerpo del clítoris, que también está formado por dos músculos, ¿sí? El isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, igual que en el pene del hombre, ¿cierto? ¿Qué encuentro también ahí? Las glándulas vestibulares mayores, que esas glándulas vestibulares mayores tienen la función de lubricar la vagina. ¿Qué más encuentro? El músculo transverso perineal superficial y encuentro también el van pudendo interno, la vena pudenda interna, la arteria pudenda interna y el nervio pudendo. Entonces imagínense, por lo menos cambiemos un poquito el escenario, ¿sí? En un trabajo de parto donde no se le proteja el perineo a la mujer, fácilmente el desgarro puede llegar ahí. Un desgarro grado 3 puede llegar ahí y me puede lesionar estos vasos y el nervio y quedar. Bueno, los vasos pues se suturan, pero el nervio después. ¿Sí? ¿Y cómo se protege? Después les digo cómo se protege el perineo. Bueno, entonces ya vemos el espacio perineal superficial. ¿Sí? Bueno. Pasemos ahora al triángulo posterior, el triángulo analo-proctodial, ¿cierto? ¿Qué va a tener? Tanto en el hombre como en la mujer va a tener la uretra, una parte de la uretra. Pues aquí se requiere que el trauma, pues el objeto contundente sea más grande, por así decirlo, para que pueda llegar allá, o que sea un desgarro grado 4, ¿cierto? En el hombre que tiene ese espacio perineal profundo, pues ya les decía que la uretra va a tener el músculo perineal transverso profundo. Voy a encontrar las glándulas bulburetrales, que esas glándulas bulburetrales ayudan o terminan en el hombre, terminan de formar el semen, y encuentro el van dorsal del pene, o sea, la vena, la arteria y el nervio dorsal del pene, ¿cierto? Una lesión a este nivel en el hombre, pues que puede llevar la parte nerviosa, pues que se le pierda la sensibilidad en el pene al hombre, porque ese nervio dorsal del pene es el que va por toda la parte del dorso del pene, dándole la sensibilidad a la parte superficial del pene. Entonces, a ese no quiero decir con ello de que el paciente va a quedar impotente, no, pero sí pierde sensibilidad, ¿correcto? En el caso anterior, en el van pudendo que se le lesiona al hombre, ahí sí puede presentarse la impotencia, porque el nervio pudendo es el que lleva el estímulo para la erección del pene, ¿cierto? Cuídense. Bueno, en la mujer también que está la uretra, está el músculo asociado al cuerpo perineal y también está el van dorsal del clítoris. Lo mismo que en el hombre, ¿cierto? Perdería sensibilidad al clítoris esa mujer y le ayudaría a que tuviera un poquito de rigidez esa paciente, ¿correcto? Bueno. Y el otro espacio profundo que tenemos son las fosas isquioanales, que son las más profundas que hay, ¿cierto? Tiene unos límites, el límite lateral de esa fosa isquioanal va a ser el hueso isquio y además
la parte inferior del músculo obturador interno. El límite medial va a ser el músculo esfínter externo del ano, que es el que les hablaba anteriormente, que está formado por 3 asas musculares, que son el pubo rectal, ano coccigio, ano perineal. En la parte posterior hay un ligamento. Cuando veamos pelvis vemos ese ligamento que se llama el ligamento sacro tuberoso y el músculo glúteo mayor, y en la parte anterior estará el músculo pubo rectal de esa fosa isquioanal. Muy bien, esta es la fosa isquioanal, ¿correcto? Correspondería, en el caso del hombre, aquí estaría la parte del espacio perineal profundo, espacio perineal superficial, fosa isquioanal, ¿sí? La fosa isquioanal es la más grande de todas. Afortunadamente, pues como que es más difícil llegar hasta allá por las estructuras que están a ese nivel, ¿cierto? Finalmente, el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano, ¿cierto? Es un músculo que está formado, o sea, es el nombre de un músculo que está formado por 3 músculos, por 3 asas musculares, ¿cierto? Ese músculo elevador del ano me constituye el piso de la pelvis, ¿sí? El piso de la pelvis, o sea, del músculo elevador del ano, hacia arriba es pelvis, hacia abajo es perineo. Acá, por decir un ejemplo, el cuarto piso sería perineo y esto aquí arriba sería la pelvis, ¿cierto? También este músculo elevador del ano, ojo, no me confundan el músculo elevador del ano con el músculo esfínter externo del ano, son diferentes. Ese músculo elevador del ano está formado también por 3 asas musculares, que son el pubo rectal me forma parte de ambos músculos, el pubo coccigio y el ilio coccigio. Pubo rectal, ilio coccigio y el isquio coccigio. El pubo coccigio y el pubo rectal. Este es el piso. Este es el piso. El elevador del ano. Está formado por el pubo rectal, el más interno. Vámonos de adentro hacia afuera. El pubo rectal. Pubo rectal. Pubis, ¿a dónde va? Pubis, ¿a dónde va? Imagínense que este es el pubis. De este lado derecho sale una fibra musculares, que van hasta el recto, y por el otro lado van otras fibras musculares que van hasta el recto, y allá detrás del recto se unen las 2 fibras musculares. Luego le sigue este. ¿A dónde llega? Al coxis. Entonces este será el pubo coccigio. Lo mismo. De aquí salió uno, imaginemos que el ventanal es el coxis. Entonces las fibras van a ir hasta allá. Y finalmente tenemos el ilio coccigio. Entonces, en una cirugía, por así decirlo, bueno, en una cirugía, no, si se alcanza a ver una esterectomía, no se puede casi ver cuál es o sea, no se puede ver cuál es cuál, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Entonces, por eso se habla de un solo músculo, elevador del ano, ¿verdad? Entonces, cuando hay descenso del útero en una mujer, ¿también tiene relación con el ano o es de esa parte? Con el ano no, con la vejiga. Bueno, aquí lo vemos nuevamente, el elevador del ano. Pubo rectal, ¿sí? Pubo coccigio y el ilio coccigio. De pronto en un cadáver, ya por el proceso de deshidratación, se puede ver la separación de las fibras, pero en una mujer o en un hombre vivo no se puede ver, no se puede decir, este es tal. Pues le tocaría a uno ponerse a mirar dónde se origina, hasta dónde va, para poderlo, pero así simple vista no. Entonces por eso se habla, no, el músculo elevador del ano, ¿correcto?
Ahí lo vemos nuevamente, el músculo elevador del ano. No me confundan este elevador del ano con el esfínter externo del ano. El elevador del ano queda ahí y el esfínter queda acá. O el elevador queda acá y el esfínter está en el cuarto piso. Está más abajo. ¿Sí? El esfínter está por debajo del elevador del ano, que es el que vamos a ver ahora. El esfínter externo del ano. También está formado por 3 músculos. ¿Dónde está mi dibujo? ¿Dónde está mi dibujo? Más bonito que la gente. Aquí sería el elevador del ano. Y aquí el esfínter externo del ano. Está formado por 3 músculos, que son el pubo rectal. Les decía que el pubo rectal está en ambos, ¿sí? Está tanto en el elevador del ano como en el esfínter externo del ano. ¿Sí? El pubo rectal, como les decía, se inicia en el pubis y llega hasta la parte posterior del recto, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Abrazan el recto. ¿Sí? Funcionalmente, bueno, funcionalmente lo que hace este músculo es comprimir el recto hacia adelante. Acuérdense que cuando este músculo que les estoy hablando, el esfínter externo del ano, es el responsable de la continencia fecal que voluntaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el pubo rectal? Imagínense que acá está el recto. Entonces, él se contrae y entonces estas son las paredes del recto. Anterior, posterior. Entonces, ¿qué hace el pubo rectal? ¿Se dieron cuenta? Lleva la parte posterior del recto ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia la parte anterior. Luego tenemos el músculo anococcigio. ¿Va de dónde? Desde el ano hasta el coxis, ¿cierto? Va ese músculo. Ese músculo anococcigio hace lo mismo, pero él se originó ¿en dónde? Allá en el coxis, y hace lo mismo. Imaginémonos, perdón con la analogía que voy a hacer, todo esto es el recto, esta fila es el recto. Entonces llegó el músculo acá pubo rectal, salió de acá y llega hasta acá, a la parte posterior del recto. Y lo mismo hace la otra asa muscular, y acá se unen las 2 asas musculares. Y empuja, perdón, te voy a empujar, empuja esta parte del recto ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿sí? Ahora el anococcigio, ¿qué hace? ¿Dónde se originó? Esto es el coxis, ¿sí? Una fibra muscular se originó de acá, pero va hasta la parte anterior ¿de quién? Del recto, y la otra parte hace lo mismo. Y este músculo, ¿hacia dónde tira el recto? Hacia posterior. Entonces, anterior, posterior del recto. Pubo rectal, anococcigio. ¿Y qué le pasó al ano? Se cerró. Se cerró. Y finalmente tenemos el ano perineal, que va desde la piel del periné hasta el ano, ¿sí? Hasta el ano. ¿Cómo se mantiene? Si se llega a lesionar esas fibras musculares, ¿qué sucede? Oiga, si se lesiona el pubo rectal, el paciente tiene continencia fecal para sólidos y líquidos, pero no tiene continencia fecal para los gases. Literalmente se le caen los pedos. Ustedes no vieron una propaganda hace muchos años de Finigas, que iba una vieja en una moto, y la vieja apagó la moto y siguió caminando. Entonces, de pronto tenía el pubo rectal. Pero esa persona no se va a hacer popis. Porque, oiga, tiene continencia para sólidos y para líquidos. Lo que es incontinente es para gases.
Si se lesiona el ano perineal, lo mismo que el tubo rectal. Pierde continencia para gases, pero tiene continencia para sólidos y líquidos. ¿Sí? Pero si se lesiona el ano coccigio, el paciente pierde continencia para sólidos, líquidos y gases. Es el paciente que le toca pañal desechable, porque no se da cuenta en qué momento se hace popis. Llámese sólido, llámese líquido. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Cuidado con irse a caer de culo. Ay, bueno. Muy bien. Ok, listo chicos. Pregunta.